Hermanos, quiero compartir este testimonio para la gloria y la honra de Dios. El Señor en su santa profecía, desde el mes de enero pasado, venía diciéndome que venían momentos difíciles para mi vida, que Él estaría sanando una enfermedad y que estaría limpiándome. También me dijo el Señor que estaría haciendo un cambio de vivienda y en el cual estaría más tranquilo, y también me prometió que Él estaría colocando los dineros. Es así, hermanos, que comencé a sentirme enfermo y comencé a sentir problemas de respiración y no podía respirar normalmente. Y me invadió la preocupación porque con el problema de este virus. En ese momento llegué a mi hogar y me aferré a la mano del Señor y a sus promesas. Y comencé a clamarle al Señor en medio de un estudio bíblico de la hermana María Luisa. Y en la oración final, y gracias al respaldo que Dios le da a la hermana, fui libertado de esa enfermedad y comencé a respirar normalmente, gracias a la misericordia de Dios. En ese mismo tiempo se cumplió el cambio de vivienda y en medio de los trámites para mi apartamento me llevé la sorpresa que en mi cuenta de banco estaba un dinero y era el dinero exacto para mi apartamento. Hermanos, veo la mano poderosa del Señor cumpliendo su palabra, y esto quiero testificarlo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hermanos, testifico que mi Dios en pasadas profecías me había dicho que muy pronto estaría dándome dones espirituales y que estaría yendo a la ciencia médica y que Él los estaría confundiendo. Así es, hermanos, que en pasados días empecé a sentirme muy mal con todos los síntomas del COVID-19. Duré 10 días en mi casa con mucha fiebre, mucho dolor, mucho desaliento. Y en el día 10 ya le pedí el favor a mi esposo que me llevara al hospital porque sentía dificultad para respirar. Cuando el doctor me vio, me dijo que tomara aire y lo expulsara y no pude. La tos no me dejaba. El médico me hizo una ecografía y él decía en inglés que no le gustaba lo que veía. Yo alcanzaba a ver la pantalla y se veía que mis pulmones tenían muchas manchas. Le pregunté al enfermero, que él era el traductor, que tenía. Él me contestó que mis pulmones estaban llenos de agua y que tenía una neumonía severa. Y de una me colocaron oxígeno, me canalizaron mis venas, me colocaron antibióticos. Para esa noche no dormí. Al otro día eran las 8:32 de la mañana. Le pedí a la enfermera de turno que por favor me diera medicina, que sentía que mi cabeza iba a explotar del dolor. Y me contestó que no podía, que hasta las 9 de la mañana se cumplía el tiempo para darme Tylenol. Y yo en ese momento me puse muy triste, pero me llegó un pensamiento que me decía que mi medicina era Dios. Y me puse a orar, a pedirle a mi Dios que me perdonara por todos mis pecados, que si yo estaba de pronto cometiendo un error ofendiéndolo a Él, que me perdonara y que me diera otra oportunidad, que se acordara de mis promesas que yo tenía, que servirle aquí en la tierra arduamente. Empecé a alabarlo, a enaltecerlo, empecé a hablar en lenguas y de un momento para otro mi Dios tomó mis labios, empezó a profetizarme y me dijo que no me preocupara, que porque en ese preciso momento Él estaba haciendo la obra en mí, estaba sanándome de ese virus y que ya no iba a sentir más dolor en mi cuerpo. Y también me dijo que yo me preguntaba y me dijo, hija mía, y tú te preguntas que por qué yo permití esta experiencia en ti, porque por medio de tu testimonio vendrá mucho pueblo a mi iglesia. Hermanos, estoy feliz porque mi Dios despertó el don de profecía en mí. En ese momento me sentí con mucha energía, volvió mi vitalidad al cuerpo, ya no sentía ningún dolor. Eran las 9:15 y llegó una enfermera, sorprendida, porque mis signos vitales habían subido y que ya tenía una habitación preparada para mí. Hermanos, en esa habitación estaba con todas las comodidades.
buena atención, buena comida. Me sentía como en un hotel 5 estrellas. Después que mi Dios me sanó, duré 6 días más en el hospital, que porque mis glóbulos blancos, por tanto antibiótico, estaban muy bajos. Y tan pronto que me subiera los glóbulos, me dejaban ir para mi casa. Cuando llegó el cuarto día, llegó el doctor, que ya me podía ir para mi casa. Me dijo que estaba sorprendido de mi pronta recuperación, y yo le contesté que mi Dios me había sanado, y él me contestó: amén. Así es, que mi Dios la bendiga a usted y a la enfermera que está con usted. Todo lo testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Quiero testificar la inmensa grandeza de nuestro Señor y el respaldo inmenso a usted, hermana María Luisa. El día jueves 23 de marzo empecé a sentirme muy mal, con mucha fiebre y mucho desaliento y dolor del cuerpo. Ese mismo día acudí al médico y el médico me aplicó una vacuna y me recomendó hacerme el examen del coronavirus. Y así fue que me hicieron el examen y que en 3 días me llamaban si resultaba positivo. Pero cada día la fiebre y el dolor del cuerpo aumentaba más y más. Ya yo no podía levantarme de la cama, no podía caminar, y en esos momentos me empezó a faltar el aire, y eso era lo más preocupante, porque sentía que poco a poco me estaba muriendo. Y la angustia de que mi esposa también estaba sintiendo los mismos síntomas del coronavirus. Y en ese momento me levanté y me senté en la cama donde estaba aislado. Y le dije a mi esposa que confiáramos en Dios, que Él nunca nos había fallado. Y la preocupación también por nuestra hija de 11 años. Una noche el Señor le dijo en sueños a mi esposa que teníamos que aislarla porque no era un juego. Hermanos, a mi hija tuvimos que aislarla, pero Dios le dijo a mi esposa que la guardaría, que no nos preocupáramos. Hermanos, le clamé a Dios en medio de mi angustia y el dolor, que todo lo que Él me había permitido conocer, cómo Él nos había cambiado y que ahora Él nos había dado una niña y que eso era su promesa y ella tenía 11 años. Que le daba gracias porque había permitido hablar de Él a mis familias y que muchos de ellos habían creído en Él, muchos de ellos se habían convertido. Que mi vida dependía de Él, pero que se acordara de su promesa, que le serviría con los dones espirituales y que Él me permitiría abrazar a mi familia, a mi madre que estaba en Ecuador. Hermanos, el día que la hermana María Luisa dio la enseñanza de Salmos 71, me levanté de la cama en medio de mi dolor y me senté a escuchar la enseñanza. Y desde el inicio empecé a percibir algo como ese olor eucalipto, que ese olor me entraba en mi estómago, en mis pulmones, y empecé a tener mucho sueño. Y cuando terminé de escuchar la enseñanza, le pregunté a mi esposa si ella había puesto algo en la cocina. Ella me dijo que ella no había puesto nada y comprendí que Dios había hecho la obra. La fiebre desapareció y el dolor de mi cuerpo desapareció. Y esa noche pude dormir porque ya hacía como 8 días que no había dormido. Y esa misma noche, a través de sueños, la hermana María Luisa, y ella estaba muy contenta compartiendo y comiendo con nosotros. Y nos dio instrucciones específicas. Y le dejó una medicina a mi esposa. Y ella bebió de eso. Y al amanecer al otro día, ella amaneció bien. La gloria
y la honra sea para nuestro Dios. Le llamé a mi mamá que está en Ecuador y ella también se había contagiado con el coronavirus. Y en ese momento me arrodillé y le pedí a Dios que tuviera misericordia de mi mamá, que se acordara de cómo mi mamá cuando empezó a ir a la iglesia, ella viajaba 10 horas de ida y 10 horas de vuelta. Hermanos, sorprendentemente, al otro día, cuando la llamé, ella me dijo que estaba bien, que había amanecido bien y los malestares ya se habían desaparecido. Y ella ahora en estos momentos está en recuperación. La gloria y la honra sea a nuestro Señor, que es tan misericordioso y no nos ha faltado nada. En estos tiempos que hemos estado, Dios nos ha dado todo. Ha puesto muchos ayudadores, aún personas que no asisten a la iglesia. Nos han traído alimentos. Hermana María Luisa, le doy gracias a Dios por usarla tan grandemente a usted y el respaldo inmenso que Dios le da. Y le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad más de vida. Por eso quiero darle la gloria y la honra a mi Señor, porque Él nunca nos abandona.